Muy buen día. Hoy quiero hablarte acerca del libro Confrontar sin ofender, en específico acerca del capítulo 1, que este capítulo creo que es importante porque nos ayuda a ver la perspectiva correcta de lo que es la confrontación. Y normalmente hablamos acerca de la confrontación y pensamos acerca de un regaño, pensamos tal vez de una llamada de atención, pensamos un poco si vamos a recibir una confrontación, un poco de temor, si vamos a dar una confrontación, tal vez también un poco de temor, porque a veces no sabemos de hacerlo de la manera eficaz. Pero este libro nos enseña cómo confrontar de la manera correcta, de la mano de la palabra, nos va enseñando cómo hacerlo. Así que hoy quiero hablarte acerca de esto y algo que quiero resaltar un poco, es una frase que podemos encontrar en el libro, donde nos dice que cualquier herida, cualquier diferencia que podamos nosotros tener con una persona puede generar heridas, divisiones permanentes en nuestras relaciones. Y si nosotros nos enfocamos en confrontar de manera eficaz y adecuada, ten por seguro que vamos a estar erradicando aquellas situaciones que traen diferencias permanentes, aquellas situaciones que rompen relaciones, ya sea con tu familia, ya sea tal vez con tu equipo de trabajo, ya sea tal vez con tu discipulado, ya sea tal vez con alguien que tú tengas algún problema. Cuando nosotros aprendemos a confrontar de la manera adecuada, Dios nos respalda, nos bendice y nos lleva a ver la unidad, porque el propósito acerca de lo que es el ofender, la palabra ofender es engañar. Una ofensa es un engaño de Satanás para privarnos de relaciones significativas y productivas. Muchas veces una ofensa viene más de un engaño de Satanás, viene de una idea, una suposición que nosotros podemos tener o que la otra persona pudo tener acerca de nosotros. Entonces, lo que nosotros debemos hacer en todo tiempo es dejar que la confrontación de parte de Dios venga a nuestra vida, venga a la vida de la otra persona y pueda traer una restauración a nuestra relación, porque eso nos asegura que entonces lo que leíamos aquí en este pequeño fragmento del libro, esas relaciones significativas y productivas puedan dar su fruto, puedan traer una buena cosecha. Así que quiero leerte un versículo que está en Salmo 133, 1 y 3, y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, porque dice más adelante: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Algo que nosotros tenemos que saber es que para Dios es muy importante la unidad. Para Dios la confrontación es necesaria. ¿Para qué? Para que la unidad permanezca, para que la armonía se mantenga. Pero si no sabemos confrontar, lo vamos a hacer de manera ineficaz y en lugar de ser un beneficio, va a terminar perjudicando. Hay gente que cree que sabe confrontar solo porque sabe decirle las cosas a la gente, pero no evalúan su resultado, no evalúan si realmente la otra persona fue transformada, no evalúan si la relación realmente fue llevada más. Solamente piensan que saben confrontar porque les gusta decirle a los demás las cosas de frente, como son, o posiblemente sin siquiera fijarse si están lastimando a la otra persona. Pero la importancia de la confrontación no solamente es decir las cosas francas, sinceras, de frente, sino también saber que esa relación está siendo edificada y estamos llevando también a la otra persona a crecer, así como nosotros estamos creciendo. Así que también nosotros tenemos que saber tanto ser confrontados como confrontar a los demás. Y dice la palabra en Efesios 4:3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. Para Dios es muy importante que nosotros como iglesia, como familia, podamos estar en unidad, porque eso va a manifestar su bendición, eso va a manifestar su armonía, su gloria. La armonía no es solo crear una ambiente agradable. Esto me gustó mucho acerca de esta frase. La armonía produce sinergia. Y la mejor manera, dice, de explicar la sinergia es decir que una mano es mucho más eficaz que 5 dedos. Y da un ejemplo acerca de levantar la pesa. Él decía, bueno, hice una prueba acerca de cómo levantar más peso. Y con cada dedo alcancé a levantar por lo menos 1 kilo. Yo dije, si sumo los 5 dedos de la mano, habré podido levantar 5 kilos. Pero para su sorpresa, unidos los 5 dedos, que es toda la mano, pudo levantar 16 kilos. Y algo que nosotros podemos identificar en esto es que cuando hay unidad, no solamente se suma, sino se multiplica. Dice la palabra que 1 puede hacer huir a 1000 y 2 a 10,000, porque hay una multiplicación en la unidad. Hay multiplicación cuando nosotros aprendemos a confrontar y traer una vez más esa unidad a nuestras vidas. Quiero hablarte acerca de la confrontación frente a la represalia. La confrontación
Como la palabra dieta tiene un contexto, tal vez una idea, una percepción de que es algo malo, de que no es tan agradable, pero la confrontación es buena. Tú tienes que saber que la confrontación es buena y el Señor la ordena. Tomar represalias, eso es malo y por lo tanto está prohibido. Tomar represalia es devolver el daño, es hacer lo que te están haciendo a ti, devolvérselo a alguien, es venganza. Por eso la palabra nos lleva a ser humildes, que a pesar de que tal vez alguien esté hablando mal de ti, que tal vez no se trata de devolver, de tener una represalia, sino de saber confrontar para limar, para poder pulir esa relación y que seamos llevados a más. Así que nosotros necesitamos arreglar ciertas relaciones en nuestras vidas y la confrontación será de gran ayuda. Lucas 17:3 dice: mirad por vosotros, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y sabes, esto a veces puede resultar un grave error porque las personas se sienten con la autoridad de reprender a quien sea. Aunque sea una persona que recién llega a la iglesia, aunque sea una persona que tal vez no conoce los principios del lugar donde están, los valores, llegan y lo primero que hacen es reprender, regañar. Así no se hace, tienes que hacerlo de esta manera. No se confronta de la manera adecuada. Así que necesitamos aprender a confrontar sin represalias. La palabra nos habla acerca de David y de Saúl. Saúl perseguía a David y David pudo haber tomado represalias acerca de lo que estaba pasando, pero David decidió permanecer y lo único que hizo fue presentarse ante Saúl y decirle: mira, yo tuve anoche la posibilidad de vengarme, pero no lo hice. Debemos de cuidarnos de toda represalia, debemos de cuidarnos de esa ventaja tal vez de tomar venganza en la vida de alguien más y dejar que sea la confrontación, la ayuda de Dios la que nos lleve a tomar buenas decisiones. El reto es que si existe un conflicto que debamos enfrentar, es importante que tengamos claro qué es lo que nos proponemos y deseamos conseguir, pensar cuál es el verdadero objetivo a la hora de enfrentar el problema. Así que necesitas que alguien deje de tener un comportamiento negativo, que comience a comportarse bien, o queremos realizar cambio, necesitamos planear qué es lo que queremos. Así que quiero hablarte hoy acerca también de este tema que es cómo confrontar, porque muchas veces tenemos que tomar 3 decisiones básicas al momento de confrontar. La primera es decidir si hacer frente o no al conflicto. ¿Es necesario o no es necesario? La tercera decisión es cuándo hacerlo, cuándo debo confrontar. Y la tercera, ¿cómo debo confrontar? Porque hay maneras de confrontar. Así que, ¿debo hacer frente a todo tipo de ofensa? Tomando el primer punto, ¿debo hacer frente a todo tipo de ofensa? La verdad es que no. Hay ofensas que lo mejor es pasarlas por alto. Hay ofensas que lo mejor es no hacerles tanto caso. Hay ofensas que lo mejor es dejarlo de lado. Pero no todas las ofensas son así. Dice la palabra en Proverbios 19:11: la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto la ofensa. En la medida de lo posible, pasar por alto las ofensas es lo más sabio. Entonces haríamos bien en pasar por alto la mayor parte de ofensas que nos hacen. Pero la Biblia nos exhorta a la confrontación en 3 situaciones diferentes y quiero hablarte acerca de ello: cuando nos ofenden, cuando ofendemos y cuando un hermano o hermana se entrega a un comportamiento autodestructivo o poco inteligente. Y quiero hablarte acerca del primero, que es cuando nos ofenden. Y dice la palabra en Mateo 18:15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, dice, has ganado a tu hermano. Así que algo que la palabra dice es que si te ofenden, y a la medida de lo posible, ya lo decíamos en un principio, la medida de lo posible tenemos que pasar por alto la ofensa. Pero si hay algo que te está ofendiendo, que te está deteniendo y que posiblemente está deteniendo a la otra persona, está levantando rumores, está empezando a generar un daño mayor, es ahí donde nosotros tenemos que aprender a confrontar. Porque la mayoría de los cristianos cree que es un signo de humildad y de santidad sufrir en silencio y reprimir la ira cuando alguien los daña o los ofende. Hay quien se guarda. No se trata de que yo voy a pasar por alto la ofensa diciendo, bueno, me aguanto, bueno, ya no digo nada, bueno, me resisto. No, porque algo que yo necesito hacer es saber que si necesito confrontar, tengo que hacerlo. Sabiamente, prudentemente, pero tengo que hacerlo. No me puedo quedar con ese sentimiento, no me puedo quedar con eso que hay en mi corazón, porque eso puede generar un daño a la larga. Hay estudios que dicen que muchas enfermedades se han desatado a raíz de problemas que no se arreglaron en familia, con una persona, una amistad. Pero si algo nosotros debemos de saber es que la persona más madura espiritualmente es la que siempre inicia la reconciliación. Si tú eres líder, si tú eres pastor, si tú estás a cargo de una empresa,
Si tú estás a cargo de un grupo de personas, un equipo de trabajo, tienes que saber que la persona que muestra mayor madurez es la que empieza con la reconciliación. No se trata de huirle a los problemas, no se trata de huirle a resolver esos problemas, sino de siempre buscar la manera. También el otro punto es saber confrontar cuando nosotros somos los ofensores. A veces uno puede pensar que es perfecto y que no ofende a nadie, pero déjame decirte que muchas veces ofendemos a gente sin darnos cuenta. Y eso te das cuenta cuando la gente te da la vuelta, cuando ya no te quieren saludar, cuando te saludan de lejos, cuando la relación cambia. Tú sientes que hay algo fracturado. Es ahí donde tenemos que confrontar. Es ahí donde tenemos que arreglar el problema. Es ahí donde tenemos que hablar de frente y decir, necesitamos arreglar el problema, necesitamos ir a la raíz. Y cuando nos damos cuenta que hemos ofendido a alguien, tenemos la responsabilidad, ojo, la responsabilidad de actuar activamente para conseguir la reconciliación. La palabra dice en Mateo 5, 23, 24, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, dice, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Primero tengo que pedir perdón. Primero tengo que dejar que Dios sane a esa persona. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que alguien está comportándose de una manera diferente, es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Cuando observamos que una persona tiene un comportamiento autodestructivo o destructivo hacia los demás, dice la palabra en Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ojo, con espíritu de mansedumbre, considerándote a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Confrontar es bueno, pero hay que hacerlo en mansedumbre, no en exaltación, no en vanagloria, no regañando, no, en mansedumbre, por el bien de la otra persona, porque te interesa la otra persona. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta, porque dice la palabra, considérate a ti mismo, porque eres ser humano, también te puedes equivocar, no vaya a ser que un día estés en su lugar. Así que cuando confrontemos con amor, hagámoslo con amor, con mansedumbre, buscando el bien de la otra persona. Pero aun cuando uno confronta, hay veces que no se recibe de buena manera. Y eso es algo que el libro menciona, que hay veces en las que uno va a confrontar. Y tenemos que saber que cuando hay una actitud destructiva hacia sí misma o hacia alguien más, esta persona va a buscar defenderse, va a buscar decir que no es así y se va a ofender posiblemente más que lo que estaba ya, o tal vez, dice la palabra, si acepta la corrección, habrás ganado un hermano. Porque algo que nosotros tenemos que identificar es que no todos están dispuestos a ser confrontados, a ser corregidos. Y lo único que nos corresponde en ese caso es orar por la persona. Tú ya cumpliste con la confrontación adecuada, correcta, te aseguraste de usar las palabras correctas, oraste, buscaste a Dios, usaste tal vez ahí la sabiduría que Dios te ha dado, pero aún así no viste un buen fruto, no te aflijas. Se ofendió más, no te aflijas. Lo que realmente necesitamos es orar por esa persona para que Dios obre en su corazón. Entonces, otro aspecto es que en este caso, cuando confrontamos a alguien, debemos de ganarnos la autoridad de confrontarle. No es como que cualquier persona te puede confrontar, o tú puedes confrontar a cualquier persona. Primero me tengo que ganar la autoridad. Primero tengo que ganarme esa posición de autoridad para exhortar o confrontar a alguien. No a alguien que recién llega tal vez a la iglesia, al trabajo, a la casa, y decirle, no, es que así no se hace, y regañarle. No, necesitamos primero ganarnos autoridad. No nosotros imponernos, no, ganarnos autoridad. Que la gente se dé cuenta de que a nosotros nos importa su situación, nos importa lo que están viviendo, que nos importa realmente lo que en ese momento está aconteciendo en su vida. Y algo con lo que quiero cerrar es una historia acerca de Pedro y Pablo. Pedro predicaba a los judíos y algo que a los gentiles también un poco después, pero algo que la palabra nos dice, y este libro hace mucho énfasis, es en este hecho donde Pablo confronta a Pedro y le dice, Pedro, no seas hipócrita, no le puedes exigir a los demás lo que tú no haces, no podemos exigirles de más a los gentiles, porque a veces uno tiene temor de confrontar a alguien con autoridad. Pero cuando hay rasgos de que no hay un buen liderazgo posiblemente, necesitamos tener prudencia. Algo que dice el libro acerca de esto es, no vas a llegar y le vas a gritar a tu autoridad, no. Posiblemente lo vas a orar, vas a resistir, en la medida de lo posible vas a pasar por alto la ofensa, pero si es necesario confrontar, siempre nuestra actitud tiene que ser de humildad. Así como David mantuvo su actitud de humildad delante de Saúl, debemos de mantener ese margen de humildad.
y que cuando confrontemos no lo hagamos como sabiendo o creyendo que tenemos la razón, sino de parte de Dios. Pablo exhortó a Pedro, siendo que Pablo recién era un restaurado. Pedro era ya un hombre que ya predicaba mucho, pero Pablo fue muy sincero. Le dijo: Pedro, no puedes hacerlo de esta manera, porque a veces nosotros necesitamos confrontar así. Y algo que dice el libro que me gustó mucho la frase: si nos atreviéramos más a confrontar con sabiduría, habría menos liderazgo autoritario, habría menos liderazgo cometiendo errores. Así que esta es la participación de este resumen, comentarios de este libro y primer capítulo, que creo que es de gran bendición para nuestras vidas. Así que muchas gracias por escuchar, espero que haya sido de bendición para tu vida y estamos para servirte. Muchas gracias y bendiciones.